Hello, I'm Whoopi Goldberg, and welcome to the Looney Tunes Golden Collection. Like many of you, I love cartoons, and I've been a fan of the Looney Tunes since I was a little kid. You know, the best thing about the Looney Tunes is that they represent us, each and every one of us. They're part of Americana, part of our mainstream culture. They become members of our families. I mean, you don't have to go far to find out how close to us they really are. Think about, "What's up, Doc?" Or, "You're despicable." Or, "That's all, folks." These are phrases we all know, spoken by characters we recognize and understand. Probably because most of the time, they're more human than we want to give them credit for. And I think that's why they're true American treasures. Gracias, Pussycats. However, the Looney Tunes and their irreverent brand of humor are products of their time. Unfortunately, at that time, racial and ethnic differences were caricatured in ways that may have embarrassed and even hurt people of color, women, and ethnic groups. Now, nobody intended it, but that's what happened. Now, some of the cartoons here reflect some of the prejudices that were commonplace in American society, especially when it came to the treatment of racial and ethnic minorities. Now, these jokes were wrong then, and they are wrong today. But removing these inexcusable images and jokes from this collection would be the same as saying they never existed. So they are presented here to accurately reflect a part of our history that cannot and should not be ignored. But I also want to point out that the Looney Tunes were made by the studio that supported hiring the first black animator, Frank Braxton, and that encouraged women voice artists like June Foray to become as recognizable as their on-screen characters. All that said, there's only one original, and we are so proud to present the Looney Tunes here for their enduring entertainment value, uncut and restored, just as they originally appeared. So sit back, enjoy the following collection of shorts. And I must tell you personally, I think Porky never looked so good. Beep, beep. Así como menciona Whoopi Goldberg, la época dorada de los Looney Tunes son parte de un legado cultural y popular de años pasados, en una época en donde existía una influencia, estética y un reflejo de una sociedad diferente a la que ahora nosotros conocemos. Los tiempos han cambiado, y con ello gran parte de los productos que van dirigidos hacia el público. Es eso lo que quiso rescatar Warner Bros. Y Merrie Melodies, porque el legado cultural de la empresa es importante, no solo para las generaciones que alcanzaron a reírse o carcajearse de la época antigua de estos dibujos animados, sino también porque es importante para conocer cómo fuimos antes y quiénes somos ahora. La importancia de aquello que ocurrió años antes de que nosotros llegáramos al mundo, y el avance generacional que nosotros suponemos, porque nosotros somos diferentes. Nuestro humor es producto de también una polarización globalizada, y consumimos otro tipo de productos, más políticamente correctos, lejos de los gags raciales, étnicos, críticas sociales, entre otros diferentes prejuicios de la época. Contextualizando la época, la gran mayoría de estos capítulos fueron producidos durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como propaganda frente a sus rivales para de esta manera exponer creencias que influirían y convencerían a la audiencia de aquella época para motivar a los ejércitos a seguir combatiendo. El gran enemigo para Estados Unidos era la raza afroamericana, y durante el gran enfrentamiento bélico fueron parte de esta el pueblo chino, ruso y alemán. Y es que si bien el partido nazi desarrolló una sofisticada máquina de propaganda en contra de los judíos, América del Norte había hecho lo mismo, pero en algunos momentos superando y hasta mejorando esta justa guerra. Y dentro de estos esfuerzos expansionistas se encontraba Warner y Disney y otras compañías especializadas en la creación de estos cartoons, que buscarían ser críticos en contra de supuestos enemigos para provocar esfuerzos expansionistas de guerra, para el futuro éxito y la motivación del país en conflicto. Era importante para los países en guerra indicar quién eran los verdaderos enemigos, señalando sus errores y sus falencias en pos de generar un odio incontrolado, buscando un falso enemigo que había hecho tanto mal en la sociedad, siendo importante considerar a los afroamericanos como seres subhumanos y a los asiáticos como una plaga a exterminar.
Tan solo hay que observar cortos de Disney tales como The Fewer Face, o dentro de los canones de Warner, The Ducators, en donde el motivo de risas y burlas en aquella época eran las tensiones políticas que existían en ese momento en contra de Alemania, observando cada una de las falencias que tenía la otra potencia mundial y que pudieran servir como sátiras para causar risas y alegrías, y que se olvidaran de aquello que estaba pasando por delante de ellos, y todo esto a través de la capacidad que tenían los dibujos animados americanos para transmitir mensajes concisos y gratificantes. Este es el reflejo de épocas pasadas, una época en la que existía una gran batalla por todos los medios posibles, que se basaba en influencia y en algunas ocasiones mentiras, una en la cual el gobierno pedía dinero de sus ciudadanos para defender la libertad de expresión y culto, para seguir pagando cañones, barcos y helicópteros, pero más importante, la democracia. Era allí donde los dibujos animados ponían su granito de arena, realizando animaciones para la gran población que iba al cine a olvidarse de la guerra y los malos momentos, pero que eran atacados por los amigos del tío Sam, quienes habían tomado gran importancia mostrándose cómo apoyaban la Segunda Guerra Mundial, pero más importante, a la gran democracia con franjas y estrellas, dedicándose a crear dibujos animados, promoción y insignias que mostrasen a sus personajes más populares luchando contra Alemania o el Imperio Chino. Y es que pese a parecer que los dibujos animados puedan parecer algo diametralmente opuesto al mundo bélico, se creía que los dibujos elevaban la moral del soldado por la muestra de valor que entregaban de manera gratuita y exclusiva Disney y Warner Bros., recordando los buenos momentos pasados antes en el hogar que reforzaban la idea de la lucha por la patria. Es por eso que tienen tanta importancia al ser resguardados y cuidados como un patrimonio cultural, pues los cortometrajes creados para ridiculizar, a pesar de que fuesen retirados y no se volvieran a exhibir públicamente, si bien se volvieron parte de nuestra historia una vez acabada la guerra, ya no resultaron políticamente correctos. Al finalizar el siglo XX, las empresas norteamericanas comenzaron a prepararse para salir al mundo y comenzar a hacer para todo el público, olvidándose de algunas de las críticas sociales que se mantuvieron con gran fuerza y ímpetu dentro de la comunidad, tal como lo mencionamos anteriormente. Si bien la Guerra Fría no se terminaría para la historia hasta el año 1989, al caer el muro de Berlín, la globalización se veía demostrando que la democracia era más fuerte que cualquier otro pensamiento político, pues fue la que dominó durante la guerra. Pero eso había cambiado. Walt Disney comenzó a realizar caricaturas que servirían para divertir a los más pequeños del hogar, y Marvin Acme, propietario de Acme junto con Warner Bros., comenzaron a realizar cambios dejando atrás a las increíbles y a veces escandalosas historias de Merrie Melodies, dejando la polarización detrás, aunque claro, estas no serían las primeras ni las únicas en ver que podían conseguir más consumidores de sus productos si dejaban atrás los tópicos de épocas pasadas. Esto sería la gran jugada para la nueva generación, la empresa que hace de todo, o a company that makes everything. Se convertiría en la empresa ficticia más conocida de la historia, y la que sería una gran apuesta para los nuevos Looney Tunes. Pues, ¿qué haría el coyote sin ella? ¿O cuál sería la interesante trama detrás de quien engañó a Roger Rabbit? Esta sería quien crearía y patentaría algunos de los productos más conocidos de la historia, tales como las píldoras para crear terremotos, los bastones propulsores, o las gomas de borrar gigantes. Es que si bien para Chuck Jones las siglas significaban que era una empresa importante en su máximo apogeo, el más alto y lo mejor de la categoría, similitudes que compartían con cada uno de los episodios que eran realizados para los Looney Tunes, esto no era más que una manera más de expresar su opinión y ser controversiales. Es que si bien, y a pesar de su éxito, no dejaba de ser una crítica satírica más de las empresas con baja calidad en sus productos, pero con precios claramente desorbitados, ya que estos reconocían que se encontraban en su apogeo, pero no era por apegarse tan solo a la necesidad de crear contenido para niños como lo hizo la empresa del ratón. El blanco y negro había desaparecido hace mucho y la televisión a color se había convertido en una realidad, y era más conveniente que sus caricaturas se encontraran en televisión y no más en el cine. Esto fue el más grande acierto, ya que todos podían estar pendientes de sus capítulos favoritos y cuándo los iban a transmitir por la televisión. Algunos dibujos animados norteamericanos preferían enfocarse en el entretenimiento para los preescolares, que sus personajes dejasen atrás todo lo que habían otorgado a las grandes guerras para conseguir un público más pequeño, en algunas ocasiones para toda la familia, pero con el mismo fanatismo que años atrás habían marcado en una generación diferente.
Es que en estos tiempos poco se habla de cómo los personajes de Disney participaron activamente junto con el tío Sam, algo diferente a la motivación que tenían otras que simplemente se negaban a realizar dibujos infantilizados a pesar de incursionar en estos negocios. Es que si bien Disney no dejaría de ser importante para los fanáticos de las caricaturas, se enfocaría en otro tipo de público para que empresas como Hanna-Barbera brillara volviéndose una de las compañías más importantes de finales del siglo pasado y principios del siglo XXI. Si bien su animación era notablemente barata, sus tramas no se encontraban bien pensadas y sus chistes en algunas ocasiones nos dieron risa, crearon series tan importantes como Tom y Jerry, Scooby-Doo, Los Picapiedras, Los Supersónicos, entre otras. Aunque claro, siempre debe de existir competencia, siendo importante para el mercado de valores. Y es por lo mismo que Warner no se quedaría atrás, creando animaciones que superarían en calidad a Hanna-Barbera. Pero no por eso tendrían todo ganado, ya que en un futuro tomaría gran importancia las cadenas de televisión conocidas como Cartoon Network o Nickelodeon, desde los años 90 aliándose con compañías grandes, así como también creando su propio contenido. Y a pesar de que la gran CN haya tomado gran importancia, esta también tenía competencia, las cuales entregarían variados programas memorables no solo por los shows antes mencionados, ni por los canales, sino también por los creados por Warner, entre los que se encontraba las aventuras de Sylvester Piolín, el show del Correcaminos, Duck Dodgers, Tasmania, Tiny Toons, Animaniacs y Pinky Cerebro. Así como también lo hicieron en el siglo pasado variados personajes de gran importancia, así como también controversiales, tales como Porky, Elmer, Sam, Speedy González, la malvada Elmira, Minerva, Lola Bunny o Pepe Le Pew. Entonces, ¿cuál era la real diferencia entre los nuevos personajes y los nuevos shows que estaban realizando los medios masivos con los realizados en la época de oro? La respuesta a la interrogante es la iniciativa que había tomado Warner Bros. Por darle un nuevo lavado de cara a las caricaturas que fueron presentadas un siglo antes. Es que atrás habían quedado los chistes pesados en contra de un organismo político tal como el socialismo o el comunismo, agradecer la democracia o criticar de igual manera a un grupo étnico. La iniciativa que había tomado era dejar atrás el gran legado de Merrie Melodies y cambiar su manera de hacer humor, a veces tan ácido, para así crear contenido si bien un poco más subido de tono, que funcionase para que toda la familia pudiera disponerse a ver sus programas favoritos en pantalla, creando shows blancos tales como Silvestre Piolín, que nos mostraba cómo un lindo y tierno gatito quería atrapar a un pájaro demasiado tierno con bastante astucia, o también ver una versión de los Looney Tunes infantiles y en pañales. Pero también crearon a personajes que demostraban que el juicio seguía estando allí, tal como Elmer el Gruñón, que criticaba a las personas que cazaban, San Bigotes, que era una clara alusión al tipo americano con armas, dígase tejanos, Speedy González, que a pesar de ser querido, era un vistazo a la sociedad mexicana, así como también nos encontrábamos con la Femme Fatal, relacionadas principalmente con Lola Bunny, Minerva y Jessica Rabbit. Es que si bien llegado a este punto podemos hablar sin problema alguno de las polémicas acontecidas en Twitter durante estas últimas semanas, y cómo las minorías están afectando a las casas creadoras de dibujos animados, siendo esta la más criticada durante el último tiempo. Es que si bien reconocemos que pueden aún estas caricaturas tener connotaciones relacionadas con la sexualización, o críticas relacionadas con el pensamiento supuestamente misógino, o con el hecho de criticar a una sociedad, o una manera de actuar, o un trastorno psicológico o físico, los personajes han pasado por múltiples transformaciones que los han hecho lo que son, no por mero capricho, como lo hicieron en épocas pasadas, en donde podían criticar sin problema todo aquello que los mismos quisieran, sin tener que taparse la boca. Es que si bien existen los Animaniacs, estos mismos, en diversas ocasiones, han sido censurados por su empresa creadora, para no lastimar o herir susceptibilidades. Y es que desde siempre no han gustado los Looney Tunes por el hecho de ser críticos, ellos han sabido cambiar a lo largo de su historia. Sin embargo, y pese a los cambios que han realizado de sus personajes a lo largo de los años, las críticas en estos últimos meses no han parado, y es que las nuevas imágenes y filtraciones de los personajes que aparecerán en la nueva película de Space Jam ha mantenido una fuerte rivalidad entre los que creen que es necesario seguir cambiando los dibujos animados y quienes piensan que se han mantenido en el tiempo debido a las decisiones que se han tomado con estos personajes en los últimos años. En donde parte de la audiencia piensa que supuestamente existen personajes tales como Pepe Le Pew que incita a la cultura de la violación, cuando se supone que este fue creado para divertir a pesar de que Penélope haya demostrado que tan solo tiene problemas por el aroma de zorrillo del personaje, y poco se hable de Pucca o de Doña Clotilde, o Lola Bunny sea criticado por el hecho de ser un personaje sexualizado
animado, cual demuestra la belleza del cuerpo de la mujer y la existencia de las bomb chills animadas, que se han mantenido como importantes no solo en la animación, sino también en el cine. No significa que sean los primeros personajes que utilizan estos tópicos de manera crítica en la sociedad. Y es que estos no fueron ni serán los primeros personajes en tener aquellas características. Es por eso mismo que a pesar de la crítica que exista, no se puede promover a una sociedad a pensar igual. Cada persona puede tener pensamientos diferentes, y eso no está para nada mal. Yo defiendo que los personajes se ven así, no solo por su importancia en el séptimo arte, pues de esa manera ya han sido catalogados, sino también porque encuentro que los grupos sociales y el mismo sufragismo en algunos momentos debería preocuparse por otras situaciones que ameriten mayor atención. Y es que si al final vamos a encontrar que existe un pero o un problema en todo, ¿dónde pensamos realmente encontrar el chiste? Es interesante de hecho, todos tenemos opiniones diversas. Por supuesto que es una realidad, pero las críticas hay que fundamentarlas. Aunque creo que considerar a los dibujos animados como un mal en el mundo en estos momentos no es algo verdaderamente importante. Las comparaciones ya están hechas. Y a lo largo de la historia, los mismos han cambiado de manera considerable, siendo en algunos shows mejores y en otros peores, pero siempre libres. Es eso lo importante de las caricaturas, que siempre se han tomado libertades para traspasar los límites, tal como lo hizo Bugs Bunny cuando utilizó un vestido, convirtiéndose en uno de los personajes abiertamente transexuales más reconocidos de la historia. Y a nosotros nos parecía divertidos esos pequeños guiños al mundo. Sin embargo, parece ser que el mundo en estos últimos años ha cambiado, y todo lo que parecía que era humor se quedó en consideraciones de lo bien y lo mal que estaba la sociedad, en donde existen males mayores a cómo actúe cierta caricatura, o el cómo sea. Después de todo, nadie reclamó el hecho de que Porky fuese tartamudo, a pesar de llevar variados años siendo un gran estandarte.